porque ya le vio y yo estoy muy nerviosa. Yo estoy intentando hablar con muchísima gente, pero parece que tengo todas las puertas cerradas. Estuve hablando el día 6 de septiembre de este año pasado, no, de hace 2 años, con un guardia civil, ¿sí?, con un capitán, y estuve en contacto con él durante 5 días. Y le dije las características de la persona que le mató. Muy bien. Y hasta el día 18 que... Bueno, Audina, como le vi en televisión... Como es un tema muy delicado en el que seguramente habrá personas vivas implicadas y ya has contactado con Guardia Civil, etcétera, sí, vamos a dejarlo, si no te importa, hasta aquí, ¿de acuerdo? Tranquilízate. No, pero yo tengo que hablar con alguien. Muy bien. Con las fuerzas de seguridad del Estado. Me ha hablado de una persona que ha desaparecido también hace años y me ha dicho dónde está enterrada. Entonces, yo además es que quiero hablar con alguien para que a través de lo que yo diga... Claro, Audina, pero tienes que hablar con la policía, con las fuerzas generales del Estado. No, pero a mí me gustaría hablar sobre todo con la madre de esta niña. Bueno, pues intentaremos colaborar al respecto con nuestros compañeros que están al teléfono ahora mismo, ¿de acuerdo? Buenas noches, Audina. Muchas gracias. Hasta luego. Estos temas de personas que han sufrido una muerte violenta, ¿por qué es casi siempre aquellos que han muerto de esa manera son los que parece que tienen más tendencia a presentarse? Sí, son los sucesos luctuosos, ¿verdad? Exactamente. Sí, siempre ocurre en lugares donde ha habido, por ejemplo, hablábamos antes de Belchite, que fue un pueblo destruido durante la Guerra Civil, ¿no?, española. Pero también, por ejemplo, se hablaba últimamente de actividad fantasmagórica, por decirlo de alguna manera, en el corredor entre, digamos, la Cibeles y la Puerta del Sol, que es un lugar donde incluso se cree que todavía quedan fosas comunes de aquella época y que, bueno, han podido dar pie a la aparición de fenómenos extraordinarios. Quizás sea la carga dramática del momento, a lo mejor ni siquiera es una actividad del más allá, es decir, que sea una inteligencia de aquella gente del más allá que vuelve, sino la carga dramática, el puro dramatismo del momento, lo que provoca en personas más sensibles pues una percepción, ¿no? Además, y eso sí que quiero subrayarlo, no es por supuesto un fenómeno genérico, depende del receptor, es decir, no cualquiera que vaya allí percibe esas cosas, sino que son perceptores muy determinados, personas con unos rasgos psicológicos muy concretos, muy permeables, muy sugestionables, la palabra clave sería sugestión, los que reciben ese tipo de... Es decir, hay que tener un cierto perfil, por así decirlo. Sí, hay un perfil. Para ser sensible a este tipo de historias. Además, Madrid está lleno de estas leyendas, y desde luego las vamos a plasmar en un vídeo que vamos a ver dentro de un momento, porque quiero contarles un cuento que transcurre por las calles de Madrid y que explica justamente las historias que Javier Sierra nos está contando, de duendes y fantasmas más que curiosas, además que envuelven a nuestra ciudad. No les hablaremos de leyendas las populares y conocidas, es que todos sabemos, sino de las más tiernas y asombrosas. Si no creen en leyendas, imagínense que este es un cuento muy especial que hemos preparado para ustedes. Y además nos lo relata una experta cuentacuentos, Pilar Pérez, dueña de la librería Dragón Lector. Una clara noche de verano, luna llena. En el cerro de Garavitas alguien siente un escalofrío en la espalda. Una masa violácea se hace presente para el testigo. Se oyen murmullos, distintas voces. Algunas se despiden, otras desaparecen. Son las almas de los difuntos que antes de abandonar Madrid se unen para emprender un largo viaje que terminará en el cielo. Érase una vez una pareja de jóvenes enamorados que paseaban por los jardines del Parque del Buen Retiro. Era tal el amor que se profesaban que pasaban largas horas mirándose a los ojos y jurándose amor eterno. Un duende que habitaba allí les miraba cada día y por eso decidió presentarse a la pareja y darles el don de la buena suerte. Desde ese momento cuenta la leyenda que este simpático duendecillo aparece ante los ojos de los verdaderos enamorados y se encarga de hacer florecer los jardines en cualquier época del año. Es durante los atardeceres, cuando la bulliciosa ciudad comienza poco a poco a adormilarse, que aparece entre los restos del templo de Devot un gato negro. Hay quien asegura que es el espíritu del dios Amón, creador de la vida, para el cual se construyó este templo en el antiguo Egipto, y que gracias a él la ciudad de Madrid sigue creciendo cada día. Hace mucho, mucho tiempo,
Los vecinos de la Puerta de Moros vivían asustados por las voces y los gemidos que oían por los alrededores. Una noche, una mujer se quedó estupefacta al ver cómo 3 espectros cruzaban la puerta y gritaban que habían sido asesinados por un hombre. Tras intensas investigaciones dieron con la casa del presunto asesino. Este fue detenido y tras interrogarle admitió que había devorado a 3 de sus hijos porque no tenía otra cosa que llevarse a la boca. El caníbal fue azotado hasta su muerte y nunca más los fantasmas de los pequeños volvieron a molestar a los habitantes. Corría el año 1683, cuando la Inquisición española se dedicaba en cuerpo y alma a su particular lucha contra los herejes. Muchos fueron quemados o ahorcados en la Plaza Mayor y desde entonces, en las noches más cerradas y oscuras, aún se pueden escuchar los gritos y lamentaciones de los ejecutados. Había una vez una joven llamada Elena. Era tal su hermosura que tardó poco en contraer matrimonio. Tal fue su desdicha que la joven no pudo consumar el matrimonio, ya que su esposo tuvo que partir a la guerra de Flandes. Pasaron unos meses cuando se enteró de la fatal noticia. Su marido había fallecido. Tan grande fue su desconsuelo que al poco la encontraron muerta. Muchos pensaban que se había suicidado, otros que había sido asesinada. Pero lo curioso del caso es que su cuerpo desapareció a las pocas horas de su muerte. Desde entonces, el fantasma de la joven se pasea como alma en pena por el tejado de la casa de las 7 chimeneas. Comentaba Javier Sierra mientras veíamos este vídeo, además con tanta nocturnidad, que seguramente muchos vigilantes jurados ven y sufren fenómenos paranormales. Así que a ver si nos llama alguno al 902 40 69 69. Pero mientras tanto tenemos a Pablo al teléfono. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. ¿Sufres una serie de fenómenos paranormales en tu propia casa? Porque no me causa ningún tipo de malestar. Salvo una vez, bueno, es que hay 2 tipos de lo que llamáis presencias, ¿no? Yo en una ocasión, que en verano no lo olvidaré, durante un mes, ¿sí?, por las noches, a altas horas de la madrugada me despertaba, o sea, yo era consciente que me despertaba, y en la ventana del pasillo de mi casa había una silueta que era como de un hombre con gabardina y sombrero, que jamás entendí ni intenté interpretar ni nada. Al principio me asustaba porque pensaba que era alguien que podía estar vigilando lo que fuera, pero de pronto al mes desapareció y ya está. Y luego está el otro tipo de presencias, que es un poco relacionado con lo que yo pueda creer. A ver cómo te lo explico. Porque suena un poco ridículo, pero es como... Yo creo en los espíritus de las cosas, no el espíritu fantasmagórico, sino las cosas tienen su lugar, tienen su sitio, tienen su alma y su conexión con el mundo y con nosotros, etcétera, ¿no? Algo más mágico, vamos. Sí, pues un poco, para decirlo claramente, yo creo un poco como el tema hadas, un rollo un poquito más primitivo. ¿Y qué es lo que has sufrido? Lo que me pasa a mí en mi casa es que hay cambios de luz, de pronto, destellos de luz, no luces que bailan y todo esto, simplemente destellos de luz, y ahí es cuando yo las noto. Hay golpes, hay movimientos, cuando duermo siento que me tocan. De hecho, yo tengo una manía y es nunca dormir con los pies colgando, las manos colgando, porque me da un poco de cosa que suba algo. Yo siento cómo se mueven cosas. Da un poquito de susto, ¿no? Sí, este fenómeno, perdóname Pablo, este fenómeno de ser tocado cuando uno está durmiendo. Ese también es bastante común y tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de esas experiencias de visitantes de dormitorio. Suelen ir acompañados, no obstante, siempre de una sensación de parálisis, es decir, tú no dominas tu cuerpo durante un tiempo o te cuesta dominarlo, ¿no? No, pero sientes es como si sintieras la caricia o el caminar de algo encima tuyo. O sea, no es como hablabais antes de los incubos y los súcubos y todo esto, no es una sensación agresiva. Es simplemente como el roce de una mano, como si te hicieran una caricia con la mano o algo así, no sabría explicar. Un roce, bien. Vamos. Pero tú, Pablo, ¿estás dormido o estás despierto cuando...? En ese momento me despierto con Pero esa sensación. estás dormido cuando Ahí sí, te acarician. Claro, esa es la sensación y por eso me despierto.